nombre es Raquel Castillo, soy nutricionista. El día de hoy les voy a hablar sobre situaciones especiales en la alimentación infantil. Estamos en el módulo 11 del Congreso Internacional de Puericultura, un enfoque multidisciplinario. Yo soy de Costa Rica. Bueno, situaciones especiales de la alimentación. Vamos a enfocarnos hoy en desnutrición, obesidad y trastornos de la alimentación. Vamos a empezar con el sobrepeso y la obesidad infantil. Primero, yo creo que es importante definir cómo determinamos el sobrepeso y la obesidad infantil. Entonces, según la OMS, tenemos diferentes clasificaciones, ¿verdad? Para entender si un niño está con sobrepeso y obesidad. Y esto se basa más que todo en las curvas de crecimiento y utilizando los indicadores peso para edad, peso para talla y a partir de los 5 años el índice de masa corporal. Vemos que un niño tiene obesidad cuando en el indicador peso para edad, tiene una desviación estándar mayor a 2. Igual en peso para talla tenemos que cuando hay más 3 desviaciones estándar y en el índice de masa corporal también cuando hay más 2 desviaciones estándar. Aquí tenemos que los percentiles también se pueden utilizar, son muy utilizados, pero generalmente los percentiles asumen que la mayoría de la población es normal y que se encuentran entre los percentiles menos 2 desviaciones estándar y más 2 desviaciones estándar. Entonces, muchas veces no mide más allá. Por ejemplo, aquellos niños que están en mayor riesgo de una obesidad severa o una desnutrición. Entonces, para el niño relativamente sano y una población normal, podemos utilizar perfectamente los percentiles, pero si queremos medir poblaciones en riesgo, pues entonces podemos utilizar las desviaciones estándar. Aquí tenemos las curvas de crecimiento, justamente para que ustedes vean lo que hablamos de las desviaciones estándar. Cuando están más allá de 2 desviaciones estándar, pues entonces, o más 3, pues entonces ya estamos hablando de una obesidad severa. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo en el sobrepeso y la obesidad infantil? Esto es muy importante detectarlo porque si nosotros sabemos cuáles son los factores de riesgo, podemos trabajar en prevención, ¿verdad? Tenemos que todos estos factores han sido científicamente estudiados por muchos años y vemos que uno de ellos definitivamente es el exceso de peso al nacer, que tiene mucho que ver con la dieta materna, ¿verdad? Entonces, vean qué importante que la nutrición, el estado nutricional y antropométrico del niño va a depender mucho del estado nutricional de la madre, ¿verdad? Tenemos cuando hay antecedentes familiares de obesidad o diabetes mellitus, cuando hay también en la preocupación excesiva sobre el peso, sobre todo de los padres, y esta preocupación se transfiere a los hijos y crea un gran estado de ansiedad y muchas veces esto hace más bien que el niño coma de más. Padres que hacen dietas constantemente y hablan del peso hace justamente que los niños muchas veces se preocupen también de eso y caigan en un patrón de alimentación desordenada y puede llevar a un riesgo de sobrepeso y obesidad. Y padres que más bien restringen demasiado ciertos alimentos, tal vez calóricos, ¿verdad? No son flexibles. Y esto hace que muchos de estos chicos tal vez lleguen a una fiesta de cumpleaños, a alguna casa de algún amigo, ¿verdad? Y más bien quieran comer de más esos alimentos. Entonces tenemos que encontrar como esa flexibilidad y saber cómo limitar, supervisar, monitorear, pero no ser excesivamente controlador. Cuando la mayoría de las comidas son consumidas fuera de casa, hay estudios que indican que cuando el 80% de la alimentación se hace de la casa, no tiene que ser en la casa, pero podemos llevar lonchera al trabajo, lonchera al centro de estudio, ¿verdad? Del niño o a la guardería, pues generalmente son niños que tienen una estabilidad en su peso, ¿verdad? Y logran tener mejores indicadores antropométricos. Y por supuesto, cuando pues la mayoría de las comidas son comidas rápidas, ya sabemos que la mayoría son sumamente calóricas, esto contribuye al sobrepeso y a la obesidad.
Muchísimos estudios han hecho énfasis en que cuando el niño no desayuna, definitivamente va a tener un mayor riesgo de sobrepeso y obesidad. Esto porque se reduce, hay una distorsión en cuanto a la ingesta calórica, ¿verdad? Y también en cuanto a la regulación de hambre y saciedad. Entonces, muchos de estos chicos tal vez no desayunan, pero caen en una merienda y en un almuerzo sumamente grande porque tienen hambre. Entonces, aquí es donde vemos que se empieza a distorsionar el aporte calórico. También sabemos que cuando hay muchas horas de ayuno, ¿verdad? El metabolismo no se activa, entonces no tenemos una buena termogénesis desde el principio del día, ¿verdad? Entonces el desayuno es sumamente importante. Aquellos niños que tienen problemas de sueño, se ha ligado muchísimo a secreción de hormonas, como por ejemplo exceso de cortisol, que sabemos que es cuando se aumenta la grasa a nivel de tronco, ¿verdad? Entonces tenemos que hay más grasa visceral. También vemos que se aumenta la secreción de la hormona grelina, que es aquella que muchas veces aumenta el apetito del niño. Aquellos niños que ven más de una hora pantallas, ¿verdad? Hablando celular, tabletas, televisor, se ha asociado a sobrepeso y obesidad por muchas razones, porque fomenta el sedentarismo. Muchas veces los anuncios, tal vez de la televisión, también fomenta el comer alimentos altamente calóricos, ¿verdad? Y bueno, eh, en niños menores de 2 años definitivamente no se recomienda porque sí ha habido un impacto a nivel cognitivo, ¿verdad? La ingesta de bebidas azucaradas, la Asociación Americana del Corazón habla de que hay un gran asociación entre lo que es ingesta de bebidas azucaradas y dislipidemias y problemas coronarios. Y definitivamente es uno de los alimentos que más contribuye al sobrepeso y a la obesidad. Cuando hay poca ingesta de calcio a través de lácteos descremados, también el calcio se ha asociado a reducir porcentaje de grasa. Entonces también tenemos que es importante consumir lácteos descremados en la infancia. Cuando hay dificultades de la alimentación, como por ejemplo aversión sensorial, ¿por qué? Porque hay muchos chicos que limitan grupos enteros de alimentos y por lo general son alimentos que son más bajos en calorías, como por ejemplo frutas y vegetales. Les cuesta más comer estos alimentos y se van muchas veces por aquellos alimentos que son más calóricos, ¿verdad? Crujientes, fáciles de comer, que se derriten más fácilmente en la boca y se tragan más fácilmente. Obviamente cuando hay estados de ansiedad o conductas que hacen que el niño se estrese y muchas veces se refugie y recurra al alimento. ¿Cómo vamos a prevenir el sobrepeso y la obesidad? Estos son otros factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para todo lo que es la consulta del niño sano. Vamos a tratar de educar a mamá y papá, incluso antes de concebir, para que tengan una buena alimentación, porque esto influye directamente en cómo va a ser ese niño, ¿verdad? Obviamente ya cuando la mamá está embarazada, llevar un buen control prenatal en cuanto a su alimentación y prestar atención a nutrientes específicos como por ejemplo el DHA, que se ha visto que está asociado directamente a que cuando la mamá toma por lo menos 600 miligramos de DHA durante el embarazo, llega a tener niños con menores porcentajes de grasa corporal y más masa magra hasta los 5 años de edad. Definitivamente la lactancia materna es un factor protector de la obesidad y los estudios indican que por lo menos durante 6 meses nos ayuda a prevenir ese sobrepeso y obesidad. Otro factor importante es el monitoreo frecuente de la composición corporal del niño, ¿verdad? Obviamente, pues utilizamos el indicador de IMC, pero es muy importante también utilizar otras tecnologías que nos ayudan a detectar con más precisión
la cantidad de grasa y la cantidad de masa magra que tiene el niño. Se dice que si nosotros logramos un monitoreo constante, ¿verdad? Vamos a poder lograr ver cómo es ese crecimiento del niño y evitar que lleguemos, por ejemplo, después del año de edad, que haya un aumento excesivo de peso, porque ese es el mayor riesgo para enfermedades cardiovasculares a los 18 años. Cuando hablamos de otras tecnologías, podemos hablar del DEXA, podemos hablar del índice, perdón, de la bioimpedancia eléctrica, que justamente nos ayuda a detectar el porcentaje de grasa en las personas. Resulta ser que este estudio, el cual me pareció bastante interesante, utilizó el IMC y utilizó otras tecnologías como la bioimpedancia eléctrica en los niños y detectó que niños que no fueron catalogados como obesos basados en su índice de masa corporal, en realidad de ese grupo el 25% estaban obesos por la cantidad de grasa corporal que tenían. Entonces es muy importante utilizar muchos indicadores para poder detectar realmente el estado nutricional y antropométrico de ese niño. Tenemos que aquí nada más como referencia cuáles son, digamos, los porcentajes de grasa normales en niños preadolescentes y adolescentes. En niñas debería de ser entre 19 y 23% y en niños entre 15 y 19%. Ya una niñita que esté en 24, 30%, ya hablamos de sobrepeso. Y más allá del 33% estamos hablando de obesidad. Niños que tienen un porcentaje de grasa entre 20 y 32 están en sobrepeso y más allá de 32% están en obesidad. Otros factores preventivos, pues obviamente es basarnos en una alimentación equilibrada, balanceada, con las porciones adecuadas, ¿verdad? Que nos den los macronutrientes como carbohidrato, proteína y grasa en las cantidades adecuadas, pero sobre todo los micronutrientes. Y se ha visto una gran asociación de algunos micronutrientes que nos ayudan a prevenir la obesidad. Por ejemplo, cuando los niños tienen bajos niveles de vitamina D, definitivamente va a haber un mayor riesgo de padecer obesidad. Y sabemos que los niños desde que nacen ya deberían de ser suplementados con 400 unidades internacionales de vitamina D. Por otro lado, la ingesta también de omega 3 es uno de los nutrientes que ayuda a prevenir. De por sí ya se está motivando a que los niños tomen omega 3 desde el nacimiento porque también es un factor preventivo para alergias alimentarias. Cuando hay una introducción temprana de frutas y vegetales y sostenida, ¿verdad? Porque muchas veces damos mucha fruta y vegetal en el proceso de lactación, de introducción de sólidos, pero a partir de los 2 años de edad, 3 años, cuando el niño ingresa a la guardería o al kinder o al centro, digamos, materno, muchas veces se deja de exponer a las frutas sólidas y vegetales y muchas veces saltamos a los juguitos y a los alimentos de paquete para la lonchera, ¿verdad? Y justamente la ingesta de todos estos juguitos o diferentes bebidas azucaradas que están tan de moda ahora como el té frío o incluso las gaseosas, ¿verdad? Son justamente los que hacen que el niño llegue a tener más sobrepeso y obesidad. Otro factor preventivo importantísimo, ¿verdad? Que tenemos que tomar en cuenta es promover esa autorregulación y esa, lo que llamamos conciencia plena de la alimentación. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros niños a hacer eso? Muy fácil. Los padres de familia somos responsables de hacernos 3 preguntas. ¿Dónde va a comer el niño? Que sea un ambiente agradable, adecuado, que tenga una posición adecuada en su silla de comer, que tenga una altura perfecta para poder ver los alimentos, que no hayan distractores, televisores, tabletas, celulares, ¿verdad? Esto hace que nosotros, ¿verdad?, logremos un ambiente agradable para que el niño pueda comer.
La segunda pregunta es ¿cuándo va a comer? Y como padres de familia somos responsables de empezar a establecer rutinas, reglas y horarios, ¿verdad? Lo ideal es que el niño coma cada 3 horas, ¿verdad? Donde pueda comer sus 3 tiempos de comida principales y entre cada tiempo de comida principal una merienda. Y que ojalá sea siempre a la misma hora y que se repita todos los días. Y vamos a determinar además qué va a comer. Somos responsables de que en la casa haya variedad de alimentos, que estén todos los grupos de alimentos y que los podamos ofrecer. No solamente que haya disponibilidad, sino que estén accesibles. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces el alimento está disponible, pero tal vez, qué sé yo, tenemos una fruta como la papaya o la sandía y la piña, ¿verdad? De nuestros países tropicales, pero no está picada. Entonces, a la hora de la merienda es más fácil, ya el niño tiene hambre, es más fácil coger un paquete y un juguito y dárselo, ¿verdad? Entonces, también tenemos que planificar de manera que en nuestra refrigeradora, en nuestra despensa, todo esté accesible y listo para cuando necesitemos dárselo al niño. Y si es un niño que no tiene dificultades de la alimentación, que no tiene problemas en cuanto a, digamos, selectividad, bajo apetito, miedo a comer, ese niño sano va a ser responsable simplemente de definir cuánto quiere comer. Y así es como nosotros empezamos a promover lo que llamamos la autorregulación. Importantísimo el modelaje en todo sentido. Como padres de familia debemos modelar comer saludable, comer todos los grupos de alimentos, ¿verdad? Esto es sumamente importante ahora que yo sé que en muchas casas se está dando la moda de la dieta cetogénica o dietas donde tal vez se restringen grupos enteros de alimentos y tenemos que tener mucho cuidado del mensaje que transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, el modelaje de comer, por ejemplo, todos los grupos de alimentos, de hidratarse constantemente con líquido, con agua, ¿verdad? Las horas frente a pantallas con el celular, somos unos grandes modelos en cuanto si no queremos que nuestros hijos estén constantemente pegados a los electrónicos, tenemos que modelar eso también, ¿verdad? Tenemos que modelar también que tenemos una buena higiene de sueño, ¿verdad? A la hora que nos acostamos y que nos levantamos. Entonces, todo esto va a influir en si el niño va a consumir alimentos saludables o no, ¿verdad? Porque somos modelos en nuestra casa. Y sumamente estudiado es lo que es las comidas en familia. Se dice y está científicamente comprobado que cuando se come por lo menos tres comidas diarias en familia, ¿verdad? Esto es un factor protector para evitar el sobrepeso, desórdenes de alimentación y además conductas inapropiadas, ¿verdad? Generalmente hace que sean niños más seguros, más independientes y todo esto se genera dentro de una mesa, ¿verdad? Donde podemos educar, modelar, ¿verdad? Enseñar. Entonces, muy importante lo que son las comidas en familia. Y como último punto tenemos promover la actividad física y el buen dormir. Como les decía, el mal dormir está asociado con sobrepeso y obesidad por la cantidad de hormonas que se secretan que favorecen la reserva de grasa corporal, pero además también, bueno, aumenta la dislipidemia. Entonces, todo esto favorece al sobrepeso y a la obesidad. Y la actividad física, pues lamentablemente ahora con pandemia y bueno, con todo este año que estuvimos virtuales, muchos chicos han estado muy sedentarios, ¿verdad? Entonces, sí tenemos que promover esa actividad física. La Asociación Americana del Corazón, la Academia Americana de Pediatría y las guías alimentarias de actividad física de los americanos hablan de que el niño debería ejercitarse 60 minutos diarios y estamos hablando de un ejercicio físico de moderado a vigoroso,
¿verdad? No es caminar. Entonces, obviamente estos 60 minutos en niños pequeñitos, preescolares o más o menos de 2 años, pueden ser partidos, ¿verdad? Estamos hablando de que cada 10 minutos podemos ir haciendo actividad física moderada, vigorosa, pero sí debería de estimularse, ¿verdad? Y tratar de limitar el tiempo frente a pantallas a menos de 1 hora. Y de hecho, niños menores de 2 años no deberían de ver pantallas. Ahora, si ya nos encontramos con un niño con sobrepeso y obesidad infantil, ¿cómo es ese abordaje? Ok, primero tenemos que hacer una historia médica familiar donde veamos si los padres o los abuelos tienen problemas cardíacos y si los tuvieron antes de los 55 años. Si ese niño tiene este antecedente y además tiene niveles de colesterol mayores a 170, LDL mayor a 110, HDL menor a 45 y triglicéridos mayores a 75, tenemos que iniciar con un tipo de dieta que se llama la Step 1 Diet, que es cuando reducimos el porcentaje de grasa total a un 30% y que de ese porcentaje de grasa total solo vamos a dar un 10% de grasa saturada y 300 miligramos de colesterol. Esta dieta se calcula, se da al niño por 3 meses y si el LDL no llega a bajar a un nivel aceptable, tenemos que reducir aún más la grasa saturada a un 7% y el colesterol a 200 miligramos por día. Además de ir incrementando poco a poco la fibra. La fibra generalmente se da en los niños y se da a la edad más 5 gramos más. Pero en estos chicos vamos a tratar de ir aumentando hasta 20 gramos por día. Por supuesto, la actividad física. Si aún así no funciona y es un niño que tiene más de 8 años, se puede valorar la medicación. En cuanto a la dieta, en cuanto a los objetivos de pérdida de peso, ¿cómo lo vamos a manejar? En niños pequeñitos, menores de 5 años, por lo general lo que uno espera es simplemente disminuir la velocidad de aumento de peso. Solo en aquellos que tienen obesidad severa es que se promueve una pérdida de peso de 500 gramos por mes. En niños ya escolares, vemos que cuando tienen obesidad, ¿verdad? Ya podemos empezar a promover una pérdida de peso de 500 gramos por mes. Con respecto a la prescripción de energía y nutrientes, vamos a tratar de dar dietas no menores de 1200 calorías por día y sí se les puede dar una dieta baja en carbohidratos únicamente en niños mayores de 12 años. Y no vamos a sostener esta dieta tan baja en carbohidratos más allá de 12 meses porque se ha visto que no muestra beneficios. Entonces, se puede promover un poco, reducir los carbohidratos, pero no del todo. Vamos a dar muchísima fibra, esto sí ayuda y está comprobado científicamente. La proteína hasta un 30%, la grasa se puede reducir hasta un 20%, casi que nada de azúcares y muchísima agua. Estos son como los fundamentos para que podamos dar una alimentación que nos ayude a que ese niño vaya bajando de peso. El segundo tema o situación especial es la de nutrición. Igual tenemos que, según la definición, tenemos 4 subtipos de desnutrición. Tenemos que está la insuficiencia ponderal, que es cuando el indicador peso para edad está en un rango menor, ¿verdad? A menos 3 desviaciones estándar, que eso ya es un bajo peso severo. Tenemos que la emaciación tiene que ver con el peso para talla, ¿verdad? Y suele indicar una pérdida de peso reciente grave, por ejemplo, cuando hay diarreas, enfermedades, infecciones. Se dice que es una desnutrición aguda porque se da en menos de 3 meses. Y tenemos que generalmente es
Cuando vemos una desnutrición severa es cuando tenemos un -3 desviaciones estándar, ¿verdad? Menor a -3 desviaciones estándar, ahí ya clasificamos una emaciación. Y retraso en el crecimiento, que ya es cuando es una desnutrición crónica, más allá de los 3 meses, es una consecuencia de factores recurrentes, ¿verdad? Pueden ser enfermedades o infecciones recurrentes, la misma desnutrición de la madre o factores socioeconómicos. Y el problema de este tipo de desnutrición es que muchas veces impide que los niños se desarrollen plenamente, ¿verdad? No desarrollan ese potencial físico y cognitivo eh, al cual estaban, digamos, predispuestos. Entonces tenemos que igual se da cuando la talla para edad está en -3 desviaciones estándar. Tenemos que también cuando hay carencias de vitaminas y minerales, que le llamamos hambre oculta, y a partir de los 5 años de edad, además, podemos medir el índice de masa corporal, como lo habíamos hablado, y cuando también en la curva de crecimiento tenemos -3 desviaciones estándar, entonces menores a -3 desviaciones estándar del índice de masa corporal, vamos a ver una desnutrición. Se pueden presentar una o varios tipos de desnutrición, combinación de varios, y obviamente cuando hay una combinación de varios, pues se aumenta la morbilidad y la mortalidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de desnutrición? Vamos a ir identificando. Tenemos que cuando hay introducción de sólidos retardada, ¿verdad? Se dice que la introducción de sólidos se debería hacer en una ventana entre los 4 y los 6 meses de edad, ¿verdad? A menos que haya un problema en el niño, pues entonces se retrasa más allá de los 6 meses. Cuando el niño se distrae constantemente en los tiempos de comida, porque entonces al no poner atención a la cantidad de alimentos, hay mucho reguero, ¿verdad? Se desperdicia muchísimo alimento y no hay una ingesta adecuada de la alimentación. Cuando hay exceso de ingesta de bebidas, ¿verdad? Hay niños que toman jugo todo el día o están tomando líquido hasta la misma leche y no hay una buena ingesta de alimentos sólidos, ¿verdad? Cuando hay preparación incorrecta de fórmula láctea, cuando está muy diluida, cuando hay problemas, por ejemplo, del espectro autista, porque estos chicos tienden a ser muy selectivos, ¿verdad? Entonces, suprimen grupos enteros de alimentos, como por ejemplo las carnes, que les cuesta tanto masticar, las frutas, los vegetales, entonces se genera una gran carencia de vitaminas y minerales. Estilos parentales negligentes o controladores, ¿verdad? Padres de familia que no estén atentos o que no supervisen realmente la alimentación del niño, patrones de dietas inadecuados dentro de la casa, cuando tal vez papá y mamá están llevando un tipo de alimentación o una dieta e incluso ponen a los niños a comer exactamente lo mismo y tenemos que saber que es totalmente diferente, ¿verdad? Si los padres de familia quieren llevar un estilo de vida donde tal vez son vegetarianos, veganos, dieta cetogénica, pero hay que entender que los niños tienen otras necesidades. Carencia, digamos, creencias nutricionales de la familia, ¿verdad? Cuando lo mismo, cuando suprimen un grupo entero de alimentos, pues ahí entonces ya vamos a ver problemas. Siempre se puede ir suplementando con otros alimentos y con suplementación, ¿verdad? Con suplementos individuales o hasta la suplementación nutricional oral. Pero siempre va a ser más difícil, es mejor adquirirlo de los alimentos sólidos. Como hablábamos, las dificultades de la alimentación definitivamente contribuyen a que los niños muchas veces tengan carencias de vitaminas, minerales o incluso que contribuya a que coman menos cantidad. Cuando hay problemas ya orgánicos de fondo, ¿verdad? Ya hay problemas, enfermedades, como problemas disfagias, síndromes, el reflujo gastroesofágico, síndrome de colon irritable, alergias múltiples, estreñimiento, todas las enfermedades gastrointestinales, malabsorción, inflamación, hacen que haya
muchas veces que hay un riesgo para una desnutrición. La desnutrición, ¿verdad? Se puede ver muchas veces, a veces no necesariamente, y aquí tenemos los micronutrientes que evidencian algún tipo de desnutrición. Por ejemplo, en la vitamina A tenemos que se puede ver la piel áspera, tenemos que el complejo B hay una pérdida de masa muscular, la vitamina C cuando hay problema para sanar heridas. Con respecto al tratamiento nutricional para la desnutrición infantil, definitivamente hay que modificar la energía, proteína y grasa total. Vamos a evaluar la ingesta de fluidos de los niños. Importantísimo empezar a modificar y a establecer rutinas en cuanto a los horarios de comida. Y probablemente sí vamos a necesitar una suplementación, ¿verdad? De nutrientes. Vamos a tratar de calcular la energía en las calorías por kilo por peso, por lo que necesita, y tratar de ir haciendo aumentos de un 10% de energía diaria hasta llegar a un 50% del exceso de la necesidad, según la edad. Con la grasa podemos llegar hasta un 55% de energía total y con proteína hasta un 150%. Con el zinc, que es un nutriente que se ha visto muy relacionado con lo que es el retraso en el crecimiento, ¿verdad? Y la pérdida del gusto. Tenemos que se puede empezar a hacer una suplementación de 1 miligramo por kilo por día, pero hay muchos estudios que hablan que en niños preescolares se puede dar hasta 7 miligramos por día y en niños ya escolares se puede dar hasta 15 miligramos por día y hay diferentes estudios en que lo han probado por 6 meses y definitivamente hay un repunte en todo lo que es la talla para edad y también en mejorar todo lo que es el apetito. Vamos a tratar, como les decía, dar una dieta alta en calorías, siempre con 3 tiempos de comida y ojalá 3 meriendas, entre comidas únicamente agua, tratar de evitar las bebidas calóricas y si queremos ofrecer una bebida muy calórica que sea dentro de las comidas principales. Importantísimo el monitoreo, como hablaba al principio, junto con respecto al sobrepeso y a la obesidad, tiene que haber un monitoreo constante, antropométrico, en niños pequeñitos, menores de 6 meses semanalmente, y en niños ya mayores se puede dar un monitoreo mensual. Lo que se espera en niños con desnutrición cuando se aborda el aumento calórico y de los macronutrientes, se debe exceder los estándares de su edad. Muchas veces lo que se espera es el doble, ¿verdad? Si tenían que subir 200 gramos por mes, se espera 400 gramos por mes. Y vamos a ir monitoreando más o menos también con talla. Muchos de estos niños no alcanzan la curva, pero siguen creciendo y aumentando de peso aún después de la adolescencia. Y ahí ya hacemos el último catch-up, ¿verdad? Pasamos al tercer tema de situaciones especiales y tenemos que es los trastornos de la alimentación. Vamos a iniciar con la anorexia nerviosa y la definición. Esta se caracteriza por un deseo exagerado por la delgadez y la manera en que la vamos a diagnosticar es cuando esa persona tiene un peso inferior al 85% del peso normal para su edad y para su talla. Cuando hay un estancamiento en el crecimiento y desarrollo, cuando el porcentaje de grasa es menor a 10% y cuando esa persona se niega a mantener un peso corporal mínimo, ¿verdad? En mujeres podemos ver ausencia de 3 ciclos menstruales, excesiva actividad física y conductas de chequeo de su cuerpo, chequeo de etiquetas nutricionales, de cuáles son los ingredientes con que se prepararon los alimentos. Tenemos que tener muy claro cuáles son los criterios de internamiento. Cuando el peso ya llega a menos de 75% de su peso ideal, definitivamente tiene que haber un internamiento. Y también tenemos que evaluar las complicaciones médicas relacionadas, como por ejemplo la desnutrición,
eh, obviamente cosas asociadas como la deshidratación, disfunción cardíaca, edema. Y con el tratamiento, pues se trata de dar entre 1000 y 1200 calorías y no menos de esto porque se puede enlentecer aún más el metabolismo. Se van a hacer incrementos de 200 a 300 calorías semanales, en donde haya un balance en todo en los macronutrientes, por lo menos un 45% de carbohidratos, hasta un 30% de proteína y de 25 a 35% de grasa. Con las personas que tienen anorexia nervosa, el conteo obsesivo de calorías no es realmente del todo malo, porque nos ayuda muchas veces a que realmente ese paciente logre alcanzar la meta que le hemos puesto con respecto a la ingesta de calorías. Necesitan definitivamente un multivitamínico, ¿verdad? Ojalá que no tenga megadosis, pero sí algo que nos ayude a sostener realmente este aporte tan bajito calórico, que son como 1000 calorías, ¿verdad? Y vemos que lo que vamos a pretender o el objetivo, digamos, de ganancia de peso son 200 gramos por día, ¿verdad? Y si no se empieza a ganar esta cantidad, se tiene que ir reduciendo la actividad física. Para entender muy bien cómo va a ser la antropometría y, digamos, la composición corporal durante el tratamiento, el peso ganado será mayormente grasa. Esto se va a acumular en la parte del tronco y en las extremidades. Pero ya después del año de edad, pues todo esto se va a nivelar y ya va a haber como una diferente composición corporal. Y eso muchas veces es importante hablarlo con el paciente. En niños, porque ya sabemos que la anorexia nervosa se puede presentar en niños tan pequeñitos de 7, 8 años, ¿verdad? Vemos y en adolescentes tenemos que ir calculando también el peso y adaptándolo de acuerdo a la talla, a la estatura. El otro trastorno de alimentación comúnmente, ¿verdad? Que conocemos es la bulimia. De hecho, bulimia significa apetito de buey en griego y se caracteriza por un gran descontrol en la alimentación. Se experimentan necesidades de comer grandes cantidades, lo que llamamos atracones. Estos atracones pueden ir desde 500 calorías hasta 2000 calorías en muy poco tiempo, ¿verdad? Y después esto sigue de una conducta compensatoria, que puede ser ya sea purgativa, como el vómito o laxantes, o puede ser ya sea con ejercicio excesivo, ¿verdad? Como para compensar. Igual que en la anorexia nervosa es muy importante que el tratamiento sea liderado por la psicóloga, ¿verdad? Y si en este caso, si la persona no tiene un problema de obesidad, realmente es mejor iniciar con el tratamiento psicológico y no hay necesidad de iniciar de un solo con el tratamiento nutricional. Si ya tenemos una persona que tiene un problema de sobrepeso o obesidad y sus indicadores bioquímicos están alterados, pues entonces se inicia conjuntamente y lo que hacemos es que muchas veces nos basamos mucho en registros de alimentos, ¿verdad? Como para que anoten cuándo fue el atracón, la emoción, ¿verdad? E ir determinando los ciclos de atracones y qué es lo que lo detona. En realidad lo que vamos a querer también es enfrentar a esa persona a muchos de los alimentos que ellos perciben como prohibidos y que los etiquetan como buenos o malos, ¿verdad? Y el objetivo en general va a ser tratar de reducir la frecuencia de atracones, ¿verdad? Y la magnitud del atracón, ¿verdad? Que ya no sean tan grandes, sino que cada vez la magnitud del atracón sea más pequeño y menos frecuente. Y cuando se le explica esto al paciente, también reduce el nivel de ansiedad, ¿verdad? Y ayuda justamente a ir reduciendo esa frecuencia de atracones. Como hablábamos en bulimia, es importante ir monitoreando
si esta persona tiene un problema de sobrepeso o obesidad, monitorear los lípidos, la glicemia, la insulina, el ácido úrico y la función tiroidea. Muchas gracias.